Muy buenas noches, mis amados hermanos. Vamos a dar continuidad a la Escuela del Discípulo. Todos son bienvenidos. En esta tarde, ojalá tengamos nuestras Biblias a la mano para que podamos checar todo esto. Recuerden que tenemos un manual en el cual nos estamos basando, pero vamos a recordar que estamos mirando en la Escuela de Líderes, Primera de Timoteo, capítulo 3. Y esta parte de las Escrituras dice así: requisitos de los obispos. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, liderazgo espiritual, buena obra desea, es algo noble, generoso, bueno, pero es necesario. Vamos a mirar que necesario es una palabra muy importante en los requisitos morales de la Escuela del Discípulo, pero es necesario que el obispo, que el líder espiritual sea irreprensible, marido de una sola mujer, casado una sola vez, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no peleonero, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Hoy vamos a mirar en esta Escuela del Discípulo, Primera de Timoteo 3:3, no codicioso de ganancias deshonestas. Para un liderazgo espiritual pueden ocurrir dos grandes obstáculos: codicia y falta de integridad. Nosotros vemos en la Escuela del Discípulo esta parte de las Escrituras que Pablo da al joven Timoteo, al joven líder Timoteo. Le dice que uno de los requisitos importantes que deben desarrollarse antes de que una persona esté en un liderazgo principal es no codicioso de ganancias deshonestas. Entonces encontramos dos grandes obstáculos en el liderazgo espiritual: la codicia y la falta de integridad. Porque las ganancias deshonestas es falta de integridad. La deshonestidad en una persona es falta de integridad. Es algo con lo que nosotros debemos tratar siempre que anhelemos un liderazgo. Vamos a iniciar con una oración y así continuamos. Acompáñame, hermano, inclina tu rostro y oremos para esta Escuela del Discípulo. Padre, damos gracias en el santo nombre de Cristo Jesús. Bendecimos esta noche y creemos que en esta Escuela del Discípulo tú nos formas, Señor. Tu palabra es viva y es eficaz. Es como un jabón de lavadores, es agua limpia sobre nosotros. Ella nos reforma y nos transforma y nos lleva en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. No vuelve vacía, cumple propósitos y prospera en todo aquello para lo cual tú hoy le envías. Somos receptivos, tenemos el corazón rendido y la mente dispuesta esta noche y siempre que hables a nuestro corazón. En Cristo Jesús, amén. Bueno, pues, el tema de hoy: no codicioso de ganancias deshonestas. Veíamos dos grandes obstáculos para el liderazgo principal: codicia, porque dice no codicioso. La codicia y la falta de integridad serán un tremendo obstáculo, no solo un obstáculo, también serán un impedimento para que la palabra de Dios fluya con libertad y el testimonio de Jesucristo sea una verdad en nuestras vidas. Vamos a dar inicio. En Tito capítulo 2 y verso 7, Pablo insta a este líder espiritual, este joven, una porción de las Escrituras importante. Dice Tito 2:7: preséntate tú como ejemplo, sé tú un ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad. Preséntate tú como ejemplo de buenas obras. Vimos cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice que un líder espiritual necesita no ser codicioso ni falto de integridad, codicioso de ganancias deshonestas. La ganancia deshonesta es eso, es falta de integridad, es sacar un provecho, un beneficio de algo o de alguien con falta de integridad. No es un provecho
logrado legítimamente, sino a través de trampas o de manipulación o de una forma deshonesta. Entonces, dice el apóstol Pablo que cada uno de nosotros debe presentarse como un ejemplo. Preséntate tú como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad y que la palabra sea sana e irreprochable. En la enseñanza vas a mostrar integridad. No solo vamos a enseñar integridad. Durante la enseñanza nosotros vamos a mostrar integridad con nuestra forma de vida, con nuestro trato con los demás, con nuestra relación con el dinero y las cosas que tienen que ver con las finanzas. Porque aquí Pablo está hablando con respecto del dinero, de la forma de obtener un recurso, un beneficio económico. Y le dice, preséntate tú como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable. Lo que nosotros digamos y hagamos no tenga reproche. Dice, preséntate tú, preséntate tú como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence, no nosotros, que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de nosotros. Cuando se trata de integridad, son asuntos serios. Yo estaba reflexionando en el tema que hoy estamos tratando y miraba que este mundo ya tiene demasiada deshonestidad. Ya hay demasiada deshonestidad en las autoridades que nos representan. Ya hay demasiada deshonestidad en muchas personas, en muchos líderes, en personas que están en influencia y autoridad en nuestra nación y en el mundo entero. Ya tenemos un mundo muy falto de honestidad, muy falto de integridad. La iglesia debemos ser luz y el liderazgo de la iglesia ha de mostrar integridad. Dice, preséntate tú como un ejemplo, que cada uno de nosotros sea un ejemplo. Preséntate tú como un ejemplo, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de nosotros. Entonces, al nosotros presentarnos como un ejemplo de honestidad, de integridad, entonces podemos ser la luz que el Señor ha llamado que nosotros seamos para este mundo. Esta sociedad ya tiene demasiadas personas deshonestas. Ya hay demasiada deshonestidad, ya hay demasiada corrupción, ya hay demasiada falsedad, ya hay demasiada falta de integridad, ya hay demasiada corrupción. La iglesia de Cristo debe estar al margen de esto, amados. Que el liderazgo principal y los liderazgos de apoyo de la iglesia puedan ser un ejemplo de integridad y buenas obras. Preséntate tú como un ejemplo, de modo que el adversario se avergüence. Que no nos avergüence a nosotros, que nosotros no traigamos vergüenza, descrédito al reino de Cristo. Antes, por el contrario, que el adversario se avergüence, como Pablo le dice al joven líder, y que no tenga nada que decir de cada uno de ustedes. La Biblia da requisitos para los líderes. Esto es importante y valioso. Primera de Timoteo capítulo 3, pero vamos a ir al verso 7. Esta persona que aspira a un liderazgo debe cumplir estos requisitos, pero es necesario que esta persona no sea codiciosa de ganancias deshonestas. Esto es, la integridad es algo en lo que tenemos que trabajar antes de llegar a un puesto de liderazgo, antes de llegar a un lugar de influencia. Si nosotros tenemos deshonestidad en nuestra vida, es algo con lo que el Espíritu tiene que tratar. Cuando algunas personas empiezan a manifestar dones y capacidades espirituales
y capacidades humanas, carisma, don del liderazgo, parecen estar calificando para el liderazgo, pero pudiéramos equivocarnos. La Biblia nos insta a que es necesario que yo trabaje con la falta de honestidad, que yo controle con el dominio propio, el fruto del Espíritu, la codicia que pudiera haber en mi corazón, que el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, trate con mi corazón con respecto de falta de integridad antes que yo llegue a un lugar de influencia y liderazgo. Un requisito importantísimo para cada uno de los que aspiramos un liderazgo es que tengamos buen testimonio, no solo dentro de la congregación, de la familia de Dios, la iglesia de Cristo. Dice la Biblia, hablando Pablo, también es necesario que el que anhela obispado, el que quiere un liderazgo, tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. No solo es que la iglesia nos vea a nosotros salvarnos y crecer, empezar a manifestar dones y nuestras capacidades empezar a florecer, y que entonces empecemos a destacar y a escalar en el liderazgo. La Biblia dice que las personas que aspiran una influencia espiritual, una influencia dentro del cuerpo de Cristo, han de tener buen testimonio de los de afuera. Si estamos hablando de codiciar ganancias deshonestas, si estamos hablando de deshonestidad y falta de integridad, entonces esto está en el contexto de la falta de integridad con respecto de las finanzas. Si nosotros no somos íntegros en lo que respecta los bienes y las finanzas, si no logramos poner el control y tomar dominio propio sobre estos malos hábitos, porque la Biblia dice, lo vil y lo menospreciado escogió Dios. Pero no nos quedamos como vil y menospreciado, nosotros vamos creciendo, porque el Señor dice en su palabra, el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasan, todas son hechas nuevas. Así que nosotros vamos a tener un testimonio dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la congregación, en la familia de Dios. Pero es importantísimo que si nos esforzamos por tener un testimonio dentro de la familia de Dios, igualmente nos esforcemos por tenerlo con los de afuera. Si nosotros teníamos malos hábitos, pedíamos prestado y no pagábamos antiguamente, es algo en lo que debemos de trabajar. Si nosotros éramos deshonestos con respecto del dinero, si decíamos que tenía un precio y en realidad tenía otro. Las personas que se encargan de componer casas o hacer trabajos, componer aparatos electrónicos u otro tipo de cosas, y que dicen que esta pieza ya no servía y que compraron una nueva, pero la verdad no pusieron una nueva, sino una vieja que tenían por allí, y el cliente se da cuenta y sabe que tú eres cristiano, es malo. Y no solo sabe que tú eres cristiano, sino que tú eres una persona de influencia en la iglesia, una persona respetable, un líder espiritual. Es malísimo, no solo para ti, es malísimo para el reino de Dios. Las personas dicen, pues estás lidereando y ora muy bien, o canta muy bien, o predica muy bien, o conoce muchísimo de las escrituras, pero yo le presté y nunca me pagó, o yo le hice un favor que nunca me devolvió, o yo le presté un objeto con el que se quedó, o me dijo que estaba descompuesto el aparato y en realidad era algo tan simple y me cobró muy caro, o yo le di algo a componer y no me lo ha devuelto. Eso es falta de honestidad. Y la Biblia dice que cualquier líder debe tener buen testimonio de los de afuera. Los que trabajan en servicios, en bienes y servicios, y nosotros somos cristianos, hagan de cuenta, por ejemplo, si nuestros hermanos taxistas y se encuentran un celular y que quedó adentro del carro, pero entonces si ellos lo ven, tienes el deber, el compromiso moral y espiritual de esperar la llamada del dueño para devolverlo oportunamente.
Si un borrachito se sube y ya te pagó antes de subirse al taxi, y después, como está bien borrachito, te dice que cuánto te debe y tú ya sabes que te pagó, es falta de honestidad, es falta de integridad, es un abuso hacer eso. Y aun cuando el borrachito ni se va a enterar de qué taxi se subió, ni quién hizo eso, ante los ojos de Dios no calificamos, mis hermanos. No codicioso de ganancias deshonestas. Algunas personas podrían pensar que ser un predicador o ser un líder espiritual va a ser muy buena remuneración porque la gente nos va a traer dinero y no nos va a pedir cuentas. Pero si nosotros no trabajamos con los asuntos de la integridad oportunamente, traeremos descrédito, traeremos vergüenza, seremos tenidos como fraudulentos. Y eso es terrible, amados. Si las personas, miembros de nuestra familia, tu cónyuge, tus hijos, saben que tú eres un líder espiritual, pero que tienes malos hábitos con respecto de lo económico, es muy malo. Porque si los nuestros no creen en nosotros, no se salvarán. Pensarán que esto del evangelio es una broma. Es una farsa, que cualquiera puede entrar en esa farsa y no pasa nada. Pero pasa todo. Entonces es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Estamos hablando en el contexto de las finanzas y los bienes. Amén. Podríamos hablar de buen testimonio en otros sentidos, pero vamos a enmarcar la enseñanza en lo que respecta no codicioso de ganancias deshonestas. Aunque las ganancias deshonestas podrían ser muchas, hoy enmarcamos esta enseñanza en los bienes y el dinero. Pablo escribe a la iglesia en Roma, interesante, amados, interesante. Le está hablando a la iglesia y al liderazgo de ella, y nos exhorta a nosotros los líderes espirituales y a los que están en la escuela del discípulo preparándonos para esto, que vivamos siempre la verdad. Romanos capítulo 2. Esto está escrito a partir del versículo 1 y hasta el 25. Sin embargo, vamos a mirar el verso 23 y el 24. ¿Sale? Pero tú en casa, tú tienes Biblia en casa, tú vas a mirar esto, ¿ok? Romanos 2, 23. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Habla liderazgo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿robas? Porque como está escrito, verso 24, el nombre del Señor es blasfemado entre los inconversos por causa de ustedes, de quienes hacen estas cosas. Vamos a quedarnos un minuto aquí. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Nosotros, mis amados hermanos, tenemos el Espíritu de la verdad. Uno de los nombres del Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad. Y Jesús dijo que el Espíritu de la verdad nos iba a llevar a la verdad. Antes de revelarnos la verdad de otros, antes de profetizarnos acerca de otros, antes de revelarnos las faltas y las carencias de otros, el Espíritu Santo que vive dentro nuestro nos llevará a nosotros, primero a nosotros, a nuestra propia verdad. Dice que Él nos llevaría a verdad y justicia. El Espíritu Santo hace esta obra. Toda acción deshonesta con respecto del dinero es injusticia. Si un jefe falta a pagar con justicia el salario de sus empleados, y este jefe es un cristiano o un líder cristiano, es una injusticia y es un pecado, porque el Señor dice que no retendríamos el salario del jornalero hasta el otro día, que el día que se le debe pagar el salario se le debe pagar. Entonces, si nosotros somos líderes espirituales y tenemos gente a nuestro cargo, gente que trabaja para nosotros, el Espíritu Santo nos va a llevar a la verdad, pero también a lo justo. Y la verdad es que yo estoy siendo egoísta, y la verdad es que yo puedo ser aprovechada, y el Espíritu Santo me va a decir: eres una manipuladora,
o eres una aprovechada, te estás aprovechando de la situación. Esta persona necesita un trabajo, tú la estás poniendo a trabajar más de la cuenta, tú le estás pagando lo que quieres y le estás poniendo el trabajo que tú quieres porque tú sabes que tiene necesidad, y eso es injusto. El Espíritu Santo nos va a llevar a la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿robas? Porque como está escrito, verso 24, el nombre del Señor es blasfemado entre los inconversos a causa de ustedes. Vamos a ver. Dice que aquí es blasfemado entre los inconversos. Entonces, algunos líderes espirituales manipulan la buena fe de los feligreses y se aprovechan. Cada uno de nosotros debe saber que todo dinero que entra en la iglesia, como son diezmos, ofrendas y primicias, es cosa santísima. Al ser cosa santísima es algo santo, merece todo nuestro respeto y temor de Dios. La gente está dando del fruto del sudor de su frente y esas personas merecen respeto, no manipulación ni abuso de parte nuestra. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Si la gente trae los diezmos al alfolí y yo oro que los que dan diezmos son bendecidos, que entran en un pacto con Dios, que Dios entra en pacto con ellos, que el Señor reprenderá al devorador, eso está muy bien y es verdad. Pero si yo no doy diezmos, es una farsa, una falta de respeto, una manipulación de la verdad tan deshonesta que Dios puede enojarse. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Así que yo necesito sabiduría, y la sabiduría procede del temor de Dios. Yo debo tener temor de Dios. Yo no le voy a enseñar a ustedes que las ofrendas y los diezmos traerán beneficios a ustedes cuando yo no lo estoy creyendo, si yo no lo estoy dando. Esto también es totalmente deshonesto. Necesitamos vivir la verdad, porque como está escrito, el nombre del Señor es blasfemado entre los incrédulos. Entonces, lo que podría decir es que yo le estoy predicando a mis compañeros del trabajo, o yo le estoy predicando, o mis empleados saben que yo voy al templo, pero dice que el nombre del Señor es blasfemado entre los inconversos. Resulta que yo puedo predicar que no se roba y que no se debe robar, y que mis empleados o mis compañeros en el trabajo saben que yo lo estoy haciendo. Una forma de robar es que alguien venda una pantalla en muy buen precio y no me dé una explicación por qué me está dando ese precio, pero yo la compro porque es una buena oportunidad. Yo estoy comprando lo robado y no está correcto. Si yo voy para ahorrar en gasolina, yo voy con los guachicoleros, yo estoy pecando, es una falta de integridad. Si las personas que trabajan para Telmex a mí me hacen el favor de darme una línea, yo no le pago a Telmex, yo le pago a los que trabajan allí, es falta de integridad, es totalmente deshonesto. Y si ellos saben que yo voy al templo y que yo predico, el nombre del Señor es blasfemado entre los inconversos por mi causa. La Biblia nos insta a rechazar la codicia. 1 Corintios 9, 13 al 15. ¿No saben que los que trabajan en las cosas sagradas, con mucha atención a lo que Pablo dijo bajo la inspiración del Espíritu Santo, no saben que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven al altar, del altar participan? También ordenó el Señor que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio, cuenta Pablo. Pero él termina diciendo esta parte: pero yo de nada de esto me he aprovechado. 1 Corintios 9, 13 y 15. ¿No saben que los que trabajan en las cosas sagradas comen el templo, y que los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor que los que anuncian el Evangelio vivan de él. Entonces Dios nos honra. Yo estoy
yo sé trabajar, yo puedo poner un restaurante, yo sé hacer títeres, yo puedo hacer muchas cosas, pero estoy dedicada al templo, a la casa del Señor. Entonces el Señor me dice: yo te empleo y yo te pago, los que trabajan para el evangelio vivan de él. Pero Pablo dijo: pero yo de nada de esto me he aprovechado. Uno puede aprovecharse, pero es totalmente deshonesto para con Dios. Nos pone tache, no calificamos. Y el Señor, al tiempo oportuno, porque Dios a todos, mis amados, nos da oportunidad de arrepentirnos. A todos tenemos un tiempo, un plazo para venir al arrepentimiento si hemos incurrido en estas faltas, pero no para siempre. No voy a robar hoy y pedir perdón en la noche, y mañana vuelvo a robar y pido perdón, porque es que esto no es un juego. Necesitamos un testimonio de integridad. En el Salmo 5, David habla estas palabras que a cada uno de nosotros nos deja una profunda enseñanza. Péseme Dios en las balanzas de justicia de Dios, y conocerá mi integridad. Si mis pasos se apartaron del camino, aquí no es el Salmo, es Job. Si mi corazón se fue tras mis ojos, si algo se pegó a mis manos. Péseme Dios en las balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Vamos a ver. Entonces, el escritor inspirado está diciendo que me pese Dios en las balanzas de justicia. Y dice en estos tres sentidos: si mis pasos se apartaron del buen camino, si yo comencé bien pero se torció mi camino, que el Señor me pese en la balanza. Si mi corazón se fue tras mis ojos, o sea, si yo vi algo y me gustó y lo quiero y lo estoy codiciando de manera deshonesta, y si algo se pegó a mis manos, que el Señor me pese. Todas estas cosas, si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos, y si algo se pegó a mis ojos, pudiera no ser público, pero David está diciendo que me pese el Señor, que vea, ¿no? Vamos a mirar propósitos del corazón. Proverbios 19. No, es el Salmo 101. Aquí está mal. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. David dijo: no solo yo no quiero ser un fraudulento, no solo yo no quiero andar engañando a la gente, no quiero a mi lado mis compañeros cercanos a mí que tengan estas debilidades. ¿Sabe, hermano? Los espíritus se atraen. El apóstol Pablo dijo: no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. En algo tenemos que ser afines. Y si yo tengo tanta cercanía con una persona, si es mi amigo o mi amiga, yo sé sus fragilidades. Si él está junto a mí, seré una influencia para que él sea una persona más honesta y vaya desalojando estos hábitos de codicia deshonesta. Pero si somos entrañables, uña y mugre, andamos juntos en todos lados, entonces algo tenemos en común. No habitará dentro de mi casa, dijo David, Salmo 101, el que hace fraude, y el que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. Quiere decir, si yo descubro, es mi amiga, es mi amigo, es tu cuate, es tu compañero, es tu inseparable, pero tú empiezas a descubrir que compra robado, que le compra a los chicoleros y todas estas cosas, entonces tú le dices: ¿sabes qué? Esto no está bien, esto tiene que cambiar. Y si no acepta, ¿cómo vamos a seguir siendo entrañables si pensamos tan diferente y somos tan diferentes?
No habitará dentro de mi casa el que hace fraude o el que habla mentiras. Después de un tiempo, uno llega a conocer mejor a las personas. Y uno se da cuenta cuando las personas mienten de continuo. En alguna situación, nosotros nos percataremos de que mintió y que volvió a mentir y que ahora dijo otra mentira y que luego ya sigue con sus mentiras. Pero dice, yo voy a ayudar a esas personas. Pero delante de mis ojos, para ser mi cercano, mi compañero, no a menos que yo sea una influencia positiva, no a menos que yo sea un ejemplo inspirador, pero que seamos cómplices en estas situaciones. David dijo, de ninguna manera. Dios da testimonio de Job. Job 2, capítulo 3. Esto no lo dijeron los hermanos, esto no lo dijeron sus hijos, esto no lo dijeron sus vecinos. Dios habla de Job como habla en el cielo de cada uno de nosotros, porque Dios nos conoce mejor que nosotros mismos. Y Jehová le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Mira nada más, varón perfecto y recto, que no hay como él otro en la tierra, temeroso de Dios y apartado del mal. Recto. La rectitud es importante. Si yo defraudé antiguamente a algunas personas, ahora he venido a la palabra de Dios y a la rectitud de Dios, debo restituir el daño, amados. Eso es lo correcto, aunque me dé vergüenza y aunque me dé tristeza, aunque quizá me rechacen, he de restituir el daño. Que no hay otro como él en la tierra, temeroso de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Puedo tener muchísima necesidad, pero por temor de Dios no voy a agarrar lo que está mal puesto. Yo puedo tener mucha necesidad, pero por temor de Dios no le voy a dar un pellizco al diezmo de Dios, cosa santísima. Yo puedo estar en una situación, y puedo probablemente equivocarme, pero el temeroso de Dios sabe que debe restituir, que si tomó algo ajeno hay que devolverlo en tiempo y forma, y apartado del mal. Job 27. Job tenía un espíritu determinado, así dicen las escrituras, hablando de no codiciar ganancias deshonestas y de los dos grandes obstáculos para un liderazgo espiritual: codicia y falta de integridad. Vive Dios, que ha quitado mi derecho, porque Job había sido lastimado, muy dañado. Vive Dios, que ha quitado mi derecho, que amargó el alma mía, está diciendo Job a sus amigos, que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño, nunca tal acontezca. Hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad, mi justicia tengo asida, no cederé, no me reprochará mi corazón en todos mis días. Vamos aquí, Job 27. Dios estaba diciéndole a Satanás: este varón es recto, es apartado del mal y teme a Dios. Dice Job: vive Dios, que la situación que estoy viviendo está terrible. Lo que me está pasando yo lo considero totalmente injusto. No sé por qué Dios me ha abandonado o me ha hecho esto, pero todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Si estamos enmarcando la enseñanza con respecto de la falta de integridad, la deshonestidad, en el margen, en el parámetro de los bienes y de lo económico, entonces Job está diciendo: hasta que muera no quitaré de mí mi integridad. Él era riquísimo y lo perdió todo, pero tenía un corazón íntegro, así que no iba a hacer tratos deshonestos, así que no iba a manipular la buena fe de sus amigos y de las personas, así que no iba a hacer cosas chuecas para recuperarse. Vivimos en un mundo muy complicado,
donde la deshonestidad está en todos lados, mis amados, y la oportunidad para ser falto de integridad está a la puerta. Pero el hombre que fue azotado por Dios mismo, que perdió a todos sus hijos en un día, que le quitaron todos sus bienes en un día y que la salud se le quitó en un día, él mismo dijo: vive Dios, que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán inequidad, ni mi lengua pronunciará engaño, nunca tal acontezca. Hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Mi justicia tengo asida, no cederé, no me reprochará mi corazón en todos mis días. Nosotros vamos a la sierra, y donde un día llegamos había una tiendita, y la persona que atendía la tiendita es una mujer indígena que no sabe hacer cuentas y mucho menos sabe sacar un porcentaje del tanto por ciento. Así que la contrataron para tener una tiendita en su casa, en su espacio de su casita, puso una tiendita. Y las personas que le llenaron su tiendita de productos de canasta básica, de abarrotes. Y le dijeron que le iban a pagar un porcentaje, un tanto por ciento de lo que ella vendiera. No iban a, esas personas no le alquilaron su casita, tampoco a ella la contrataron para atender la tienda de 8 a 8. Pero le dijeron que el beneficio era que ella iba a tener un porcentaje de ganancia. Así que cuando ella vendía, después de un tiempo, llegaba el dueño de los productos y hacía cuentas. Y entonces le daba el porcentaje, solo que ella nunca supo cuánto era el 5% de la ganancia, cuánto era el 5% de 100 pesos, cuánto era el 5% de 1,000 pesos. Y su ingreso mensual eran 200 pesos. Ella atendía la tiendita de lunes a domingo, de 8 a 8, y vendía los productos. Y tenía una ganancia de 200 pesos al mes, porque según el dueño, ese era el porcentaje. Eso es totalmente deshonesto y es un abuso. Abusar de las personas, darles menos por su trabajo, aprovecharse de alguien que no sabe hacer cuentas o que no se dio cuenta que te dio un mal vuelto. Eso está muy mal. Si tú estás en la cola del súper, te está cobrando la cajera, tiene mucha presión, ya se va a terminar el día, está cansada, y tú le das un dinero y te da mal el vuelto y el vuelto te beneficia a ti. Esas personas trabajan todo el día, tienen muchísima presión y ganan poco. Si te dio 100 pesos de más, su trabajo de todo el día tú te lo echaste al bolsillo de manera deshonesta. Eso no está correcto. Para poder permanecer, no solo llegar a un liderazgo, sino permanecer en él, el Salmo 15 dice lo siguiente: Dios mismo. David está preguntando: Jehová, ¿quién habitará? Habitará es permanecer. Quien habita en una casa vive allí permanece. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y habla verdad en su corazón, contesta Dios. El que anda en integridad. No te quedes con el vuelto, no te quedes con el salario de tu jornalero, no te quedes con un mal cambio que te den en una tienda. No pienses que si te encuentras un celular es bendición de Dios. No tomes lo ajeno, no hagas tratos deshonestos con la gente, no te involucres con personas que hacen tratos deshonestos. Si llegan a tu casa a venderte algo y no te dan explicación de por qué está tan barato, no lo adquieras. Alguien todavía lo está pagando y tú lo compras por un puñado de monedas. Quizá alguien más lo va a comprar, sí, que alguien más lo compre, que no se ensucie en tus manos y que Dios no te descalifique de su reino. Hace un tiempo el gobierno estatal dio muchas despensas tras un gran temblor para ayudar a las personas. A la vuelta de mi casa había un negocio y yo fui a ese negocio a comprar unos productos.
la persona que estaba allí me ofreció una despensa muy completa en 50 pesos. Y yo le pregunté de dónde era y dijo que eran de las que las personas habían donado para ayudar a los damnificados, y una camioneta le había llevado esas despensas a ese vecino nuestro y me la estaba ofreciendo en un buen precio. ¡Qué barbaridad! No se hace. Vale la pena la integridad. Dice el Señor, hay una recompensa por la integridad. Salmo 84:11. Porque sol y justicia es Jehová, gracia y gloria dará, no quitará el bien a los que andan en integridad. Así que si hay problemas, cualquier dificultad, dice la Biblia que el favor de Dios no se irá de ti si tú abrazas la integridad. Si tú dices, no quiero tratos deshonestos, no quiero nada con la corrupción, no quiero amistades cercanas que sé que hacen sus cosas deshonestas, no quiero ser partícipe de pecados ajenos, quiero negarme a todo esto. Una persona fue contratada para que pintara unas calles en una ciudad, y entonces ellos pidieron, el contratista con sus empleados pidieron cierto número de cubetas, cientos y cientos de cubetas para pintar no sé qué cosa. Total que después nos trajo a vender unas cubetas de esa pintura. No sé cómo fue que las pudo robar, pero eso está mal. Eso no, un hijo de Dios, siervo de Dios, no adquiere productos robados. No compramos esas oportunidades, no compramos gasolina más barata sin que nos den explicación de su procedencia, porque eso es deshonesto. Hay una recompensa por conservar la integridad ante los ojos de Dios, porque sol y escudo es Jehová, gracia y gloria dará, no quitará el bien a los que andan en integridad. Vale la pena la integridad. Proverbios 10 y verso 9. El que camina en integridad anda confiado. ¡Qué barbaridad! El que nada debe, nada teme, amado. El que anda en integridad anda confiado. Si tú te prestaron un objeto y tú lo descompusiste, entonces tú le dices al dueño, no le dices que te lo entregó dañado, tú le dices que se dañó y a ver cómo le haces, pero tú recuperas eso, porque es que alguien más no va a pagar lo que tú dañaste. Es falta de integridad. No se hace. Si una silla se rompió, si una bocina se dañó, si a un coche se le dañaron las velocidades, y nos lo prestaron, nosotros no vamos a decir que si nos lo entregaron. Nosotros nos comprometemos. Si no tenemos los recursos en ese momento, yo dañé eso, alguien más no tiene por qué componerlo. Yo lo hice, yo lo reparo. El que camina en integridad anda confiado. Tu conciencia no te acusa. El diablo no te va a descubrir, porque no hay nada secreto que no salga a la luz. El diablo no va a tener armas para avergonzarte y desacreditarte. Tú vas a dormir tranquilo, porque la Biblia dice que el temor del Señor es importante. ¿Sabes? El que teme al Señor no tendrá más nada que temer, porque el Señor nos protegerá. Vale la pena la integridad. Camina en integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Estaba leyendo cosas muy interesantes acerca de los que construyen casas bajo una deshonestidad, los que se hacen de propiedades de manera fraudulenta, tramposa, aprovechada o manipuladora. La suerte que tendrán sus hijos y sus nietos. La Biblia dice que el que robó y construyó con eso, sus hijos pedirán prestado a los pobres. ¡Qué barbaridad! Entonces, pero aquí dice, camina en integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Hay una bendición para las generaciones. Esta noche,
La escuela del discípulo es no codicioso de ganancias deshonestas. Yo termino diciéndote, ya hay demasiada deshonestidad en este mundo. Ya hay demasiada falta de integridad. Ya hay demasiada manipulación y robos. El liderazgo de nuestra nación en muchas administraciones y lugares ha defraudado totalmente la confianza de las personas. En las empresas existe el robo hormiga, hay cámaras por todos lados, porque los mexicanos tenemos fama de ser deshonestos, flojos. El Señor escogió lo vil y lo menospreciado, amados míos, pero no para que nos quedemos en esa condición de vida. El Señor nos llama a ser libres, nuevas criaturas, más que vencedores. Nos da su palabra, su espíritu, y hace que nuestro espíritu fructifique con algo importantísimo como el dominio propio. El dominio propio me va a ayudar a no agarrar lo que no me pertenece, a no engañar y manipular a la gente, a buscar la mejor forma de ser honesto. A que si me dieron un dinero para que yo hiciera un trabajo, al final ni hice el trabajo ni devolví el dinero, restituye, devuelve el dinero, es lo correcto. No tienes ahora, hazte un propósito, Dios proveerá. Pero cada uno de nosotros necesita ser luz y sal sobre la faz de la tierra. Oremos, amados, en nombre del Señor Jesucristo, que la iglesia del Santo Cordero pueda tener siervos, hijos íntegros, rectos, temerosos de Dios, que sean ejemplo en todo, que tengan propósitos del corazón como este. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras, no se afirmará delante de mis ojos. Vive Dios, que amargó mi alma, que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca. Hasta que muera no quitaré de mí mi integridad. Mi justicia tengo asida, no cederé, no me reprochará mi corazón todos los días. Que esta noche nos presentemos nosotros como ejemplo ante nuestros hijos, ante nuestro cónyuge, ante el Señor. Y si no lo hemos logrado aún, porque crecimos con malos hábitos, que ha sido difícil quitarnos de nosotros, hoy es un buen día, amados. La integridad es una virtud, la lealtad, la honestidad, es algo que los hijos de Dios debemos abrazar, amar, defender, cultivar. Hoy oramos en nombre de nuestro Señor, el Salvador Jesucristo, y mil gracias por tu atención. El Señor te bendiga a través de su palabra, como lo ha hecho conmigo. El Señor nos siga bendiciendo por medio de su palabra. Mi esposo y yo les amamos, bendecimos y extrañamos. Esta es la escuela del discípulo y el tema de hoy ha sido no codicioso de ganancias deshonestas. Padre, gracias por tu palabra, porque no vuelve jamás vacía, porque siempre hará lo que tú quieras y cumplirá cada propósito en nosotros, de acuerdo al plan por el cual tú hoy le envías. Oramos por una iglesia que es luz y sal en medio de una generación maligna, perversa, peligrosa, homicida, sanguinaria, fraudulenta. Oramos, Señor, por ser íntegros y dignos de confianza. Oramos por ser respetuosos de las cosas santísimas. Oramos por no ser aprovechados ni engañadores. Oramos por tener buen testimonio con los de afuera con respecto de los bienes y servicios, papá. Oramos porque cada uno que trabaja en algún lugar, que ofrece un bien o un servicio, trabaja para una empresa o tiene empleados, Señor, nunca jamás
hagamos cosas deshonestas, y si llega a suceder, restituyamos, paguemos, no defraudemos y desalojemos de nuestra vida y familia los malos hábitos, porque tu palabra dice que es bienaventurado el hombre que anda en integridad, porque sus hijos tendrán un dichoso futuro y él un final feliz. En Cristo Jesús bendecimos la iglesia, bendecimos los discípulos que están en casa, Señor, y creemos que tu palabra lleva fruto, porque esta bendita semilla ha encontrado tierra fértil en nuestros corazones. En Cristo Jesús les amo y bendigo, mis hermanos. Amén.